nosotros decíamos que, les voy a escribir aquí porque hoy no tengo dónde poner el celular. Entonces vamos a hacerlo aquí. A ver, les decía yo que teníamos la velocidad de C, que era igual a la velocidad de A, ¿cierto? Más la velocidad relativa entre C y A. ¿La hicimos por este lado? ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. Ok, ¿y cómo lo hicimos? Tomamos la velocidad de ¿a cuánto nos daba? 6 metros, ¿sí? Y la velocidad de C con respecto a ¿cuánto nos daba? ¿Cómo hallamos la velocidad de C con respecto a? ¿Alguien tiene el valor? ¿No? ¿Hicimos la de C con A o la hicimos así? Porque también esto se puede hacer con la de B, ¿no? Esto es igual a la velocidad de B más la velocidad de B con respecto a A. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que les estoy preguntando porque no sé si fue con este grupo que, pongámosle, creo que aquí daba como 2,2. Profe, lo hicimos con la velocidad de A, la velocidad relativa con la de A. O sea, de B Ajá, sobre A, que nos dio 2,8. como así que la de B sobre A. Bueno, la velocidad relativa entre, pues, sí, de B y A, perdón. Ah, perdón, esto es C, perdón, aquí es C y aquí es B. ¿La hicimos con esta o con esta? La hicimos con B y A, profe. Con B y A. Sí, pues eso Sí, fue lo que profe. hace. Sí, no, pero Sí, profe, Sí, lo que profe, nosotros pues ahí hicimos tenemos la velocidad de B y A. fue transposición de vectores en el primer punto, en el punto de la izquierda que fue el punto A, y fue hacer la sumatoria de vectores y fue de B con respecto a A. ajá, sí, ok, para el punto B. No, yo digo para el punto C. Cuando estábamos hallando aquí la del punto C, bueno, aquí nosotros tenemos esto más o menos No, pues así. creo que la del punto C no la alcanzamos a hacer. No, profe, creo que quedamos en la del punto, o sea, terminamos de hallar la del punto B B, con respecto a la velocidad relativa y pues ajá. estábamos por hacer esta que tú nos dices, la de C con respecto a A. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, no, con ustedes no hemos cometido el error todavía. Vamos a ver. Aquí tenemos la velocidad de A, ¿cierto? La velocidad de A. Luego hallamos la relativa, que voy a ponerla por aquí en rojito, la relativa de B y A, que nos daba como así hacia abajo, ¿cierto? Y luego hallamos la velocidad de B, que digamos era esta, ¿sí? Esta es la que tenemos. La velocidad de B. ¿Cuánto nos dio la velocidad de B, muchachos?
Esa, si no estoy mal, nos da como 2, algo de centímetros, como 2,2. 2,8, profe. 2,8 centímetros. ¿Centímetros o metros sobre segundo? Metros sobre segundo. Ah, ok, listo. Gracias. Metros sobre segundo. Ok. Y pues esta velocidad de v, pues incluso yo la podría llegar y transportar pues al punto B, ¿no? ¿Sabíamos la inclinación del punto B? Dígame. Nosotros les expliqué cómo hallar la inclinación de este punto B. Saber la dirección, por lo menos que si tiene aquí cuántos grados con la horizontal. ¿Eso lo hicimos? Sí, profesor, hicimos. ¿Cuántos grados tiene con respecto a la horizontal B? Respecto al horizontal, tiene. Si no estoy mal, creo que 5 grados. 5 grados, correcto. Esa está bien. Ok, 5 grados. Listo. ¿Todos se acuerdan cómo hallar aquí los 5 grados o alguien todavía tiene? Profe, qué pena, pero la velocidad de B nos había dado 4,8 y la velocidad de B con respecto a A, que era la relativa, fue la de 2,8. Ah, ok, listo. Ok, no pasa nada. La de A. ¿Y esta cuánto me dice? La de B fue de 4,8. B. 4,8. Ok. Ahí acuérdense de que una cosa es lo que me da en centímetros, o sea, lo que mido yo aquí con la regla, y otra cosa es ya pasarlo a la escala real, ¿no? La escala real, fíjense que de hecho lleva el sobre segundo. Estamos en velocidades. Ok. Entonces, esto de los 5 grados es para esta más bien. Voy a ponerla aquí arriba. Listo. Bueno, y esta también tenía una inclinación, no sé si alguien la tiene. La de la relativa, que es esta azulita que va bajando. ¿La hallamos? Debería ir en este sentido, ¿sí? ¿Alcanzamos a hallar la inclinación de esta? No, profe, creo que no. Solamente hallamos la de 5 grados de la de velocidad de B. Ok, entonces vamos a ver cómo hallaríamos nosotros la inclinación de la velocidad de ver con respecto a A. ¿Listo? Entonces, esa velocidad de B con respecto a nosotros sabemos que es perpendicular a la recta AB, ¿cierto? Entonces voy a dibujarla por aquí en grandecito, mi recta AB, para que se alcance a ver bien qué es lo que estamos haciendo. Esto es A y esto es B, ¿listo? Y yo sé que una perpendicular a ella va a contener la velocidad relativa. Voy a hacerla por aquí. ¿Listo? Desde que sea perpendicular, pues no importa dónde la ponga, porque aquí simplemente lo estoy haciendo para determinar la inclinación. Entonces, esta recta es la velocidad relativa de B con respecto a A. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la inclinación de la recta AB? Esto aquí con respecto a la horizontal. 10 grados. 10. Ok, 10. Quiere decir que yo, pues si trazo por aquí una horizontal, ¿cierto? Bueno. Por aquí, esos 10 grados van a estar ¿en dónde? La inclinación de la velocidad relativa entre B y A la tengo que medir con respecto a la horizontal, ¿sí? Fíjense que es este ángulo de acá. Voy a llamarle, no sé, beta. Entonces fíjense que beta es este ángulo de acá. Beta. Quiere decir que este ángulo que tengo aquí, ¿cuánto es? Este chiquito. Sería 10, profe, ¿no? El mismo 10 10. grados. ¿Y cuánto valdría beta? 80. 80 grados. 80 grados.
Exacto, entonces aquí tenemos 80 grados con respecto a la horizontal. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a hallar la velocidad de C. Entonces, para hallar la velocidad de C, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, les voy a dejar ahí para que copien. Para hallar la velocidad de C, vamos a hacer pues más o menos el mismo procedimiento. Resulta que yo, para hallar la velocidad de C, puedo plantearla o desde A o desde B. ¿Listo? Porque la velocidad de C es aquí un punto flotante. ¿Sí? Sí. Y a diferencia de, por lo menos, de B, que estaba unido a la Tierra por medio de un eslabón, o de A, que también está unido a la Tierra por un eslabón, pues C está unido al punto A y al punto B. ¿Listo? Entonces yo puedo plantear estas ecuaciones. Entonces, si lo voy a hacer desde A, ¿qué digo? Digo que es la velocidad de A más cómo se ve el punto C cuando estoy parado en A. ¿Listo? ¿Por qué aquí aparece esta relación de referencia, este slash? ¿Qué decíamos nosotros aquí de cuando hacíamos la relativa? ¿Por qué es? Para realizar un cambio, profe, no estoy seguro. Pues sí hay un cambio ahí, pero el cambio es ¿qué? ¿Qué cambio? ¿Por qué decimos? Pues sería como la velocidad relativa que se mira respecto a un punto a otro. Sí, pero ¿por qué lo hacemos relativo? ¿Por qué ahí aparece ese slash? Está cambiando con el tiempo. Va cambiando con el tiempo. Sí, pero ¿por qué aquí dice con respecto a C y aquí dice con respecto a A? ¿Alguien se acuerda de las relativas? ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Que se hacían cuando ¿qué? Por unos puntos extra en participación. ¿No? ¿Van a perder los puntos? ¿Cuándo aplicábamos velocidades relativas? Nadie quiere puntos extra, uno regalando puntos y ustedes no se ofrecen. Las velocidades relativas se aplican cuando estoy estudiando dos puntos, C y A, y el punto A se está moviendo. ¿Sí? Fíjense que como A se está moviendo, pues yo voy a ver que C a veces se acerque o se aleje, ¿sí? Entonces no estoy en una posición fija, por lo tanto va a tener relativa, y fíjense que aquí por eso también se aplica en B, porque B también se está moviendo, entonces a veces B verá C más cerca o más lejos dependiendo de cómo estén ellas. ¿Listo? Eso era. Entonces, yo puedo estudiar la velocidad de C con respecto a A o la de C con respecto a B. Listo. Entonces, con la de A dijimos que, pues, vamos a tener que hacer este mismo procedimiento, ¿cierto? Ya tengo la velocidad de A, que es esta de acá. No sé si ya a ustedes les dije que la podíamos trasladar para acá, para que no nos quedara tan, si no querían que acá les quedaran tantas rayas, la pueden poner acá, o donde ustedes consideren.
¿Listo? Entonces vamos a trazar la velocidad de A. Si quieren la mueven para acá. Lo voy a poner aquí. Esto está mi velocidad de A. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la velocidad de C con respecto a A? Esa debe ser perpendicular ¿a quién? Perpendicular a los puntos A y C. ¿C ya? Ajá, ahí C, exacto. Entonces, ¿qué hago yo? Trazo una perpendicular a los puntos ahí C. ¿Listo? Entonces tracen ahí su perpendicular. Esta es 90 grados. Esta de aquí contiene, la recta amarilla que estoy dibujando contiene a la velocidad relativa de C con respecto al punto A. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo hago ahí la suma de vectores? ¿La puedo dejar ahí? ¿O qué tengo que hacer ahora para hallar la velocidad de C? Darle al punto A, ¿Cómo? proyectarla en el punto A, la perpendicular. Ah, bueno, usted dice moverla aquí, como lo que hicimos con B. ¿Sí? Sí. Pues sí, lo que le digo, si ustedes quieren dejar la velocidad A, perdón, si quieren dejar la velocidad A aquí, lo pueden hacer y se traen esta para acá. Pero yo lo estoy haciendo todo aquí porque allá está como muy aperturado eso ya. Entonces lo voy a dejar aquí. Entonces, ¿en qué parte del vector A lo pongo? Aquí. ¿En qué parte del vector A voy a poner esta recta amarilla? Que es la que contiene la velocidad C con respecto a A. Lo puedo poner aquí, aquí, aquí en la punta, por aquí. Acuérdense que debo seguir lo que me dice aquí la ecuación. Según esta ecuación, ¿dónde debería ir la velocidad relativa entre C y A? Sería en la flecha de la velocidad Sí, de en A, la punta de la flecha. en la punta. Ok, muy bien. Henry. Mauricio Suárez, ¿sí? Sí, señora. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para hallar la velocidad de C? Porque listo, me dice pónganlo en la punta y pues donde cierre, ahí estará la velocidad de C. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo no sé qué tan grande es esta velocidad. ¿Será así? ¿Será así? Habíamos hallado la relativa entre C y A. Señora, Ok, entonces vamos a hallarla. Entonces, este valor que está aquí no es este de 2,2. La velocidad relativa se hallaba con omega 3 por la distancia entre C y A, que es ese eslabón C, ¿sí? Y eso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos había dado omega 3? ¿Teníamos el valor de omega 3 y omega 4 ya? ¿O todavía no lo hemos hallado? omega 4 sí lo tenemos, profe. Ajá, ¿cuánto nos da omega 4? 0,67 radianes sobre segundo. 0,67 radianes sobre segundo. ¿Y omega 3 no? No, tenemos solo el omega 2. Ajá, ok, entonces, ¿cómo hacemos para hallar omega 3? Fíjense que omega 3 vendría siendo la velocidad angular de todo lo que es este eslabón de acá, ¿sí? Todo el triángulo para mí sería un solo cuerpo y todo ese cuerpo estaría girando a la misma velocidad angular, ¿sí? Que es omega 3, ¿sí?
Porque bueno, nosotros dijimos que 3 era este eslabón de acá, pero ¿qué pasa? Pues cuando los junto todos los 3 puntos, pues me van a conformar un solo cuerpo. Entonces, pues no puede ser que esta parte de acá gire con una velocidad y esta gire con otra, ¿no? Entonces, si esta gira a cierta velocidad, todo el cuerpo gira a la misma velocidad. Entonces, ¿qué velocidades puedo yo usar aquí para despejar, para hallar omega 3? Nosotros necesitamos ahí una velocidad que esté sobre el cuerpo y que tenga 2 puntos que pertenecen al cuerpo. Esa velocidad, ahí la única que me serviría, era la velocidad relativa entre B y A. ¿Por qué? Porque ambos puntos están en el cuerpo al mismo tiempo y pertenecen al eslabón 3, ese ABC, es el triángulo. Y esto lo voy a dividir entre la distancia AB. ¿Listo? Y a ver, ¿cómo hago aquí el de dividir? Listo, lo divido entre la distancia AB o BA, como le hemos llamado. ¿Cuánto nos da esto aquí entonces? Si es con esa, profe, sería 0.14 radianes sobre segundo. Ok, entonces vamos a ver aquí. Aquí la velocidad nos dio 2,8 2,8, sí. y lo dividimos entre ¿cuánto? Ese radio, esa distancia es del punto A al punto B, sí, que serían Sí, 20 metros. 20, ajá, exacto, muy bien, 20. Y entonces esto nos da 0.14. radianes, ¿sí? Sí, señora. Ok, muy bien, gente. Entonces ya tenemos aquí nuestra velocidad que nos dio 0,14, o sea que ya podemos hallar esta, ¿cierto? Esta que tengo aquí. La velocidad relativa de C con respecto a A. Porque fíjense que C y A también están girando a la misma velocidad omega 3. Entonces la relativa va a depender de este giro. Por lo tanto, aquí omega 3 por C, ¿cuánto nos da? 2.18. 2,18. Vamos a ponerle aquí los valores. Omega 3 nos había dado 0.14. 0.14 radianes sobre segundo, profe. sobre segundo, y esto lo multiplicamos por C que medía, ¿cuánto era? 15,6 15.6, sí, señora. Metros. metros. Y esto nos da igual a 2,18 metros sobre segundo. Ok, listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la velocidad de A, la velocidad de C con respecto a A. Por lo tanto, yo ya conozco aquí qué tan grande voy a dibujar este vector. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan grande me debería quedar aquí en mi escala? Si la relativa mide 2,18. ¿De cuántos centímetros la Quedaría dibujo? 1.09 o 1.1 aproximado, más o menos. Ajá, 1,1 pongamos. Sí, 1.1 con la escala de 2 a 1. Entonces, la velocidad de C, vamos a decir que la vamos a dibujar de 1,1. ¿Hacia qué lado la dibujo? Profe, disculpa, ¿cuál es la velocidad de C? O sea, me perdí en ese pedazo. ¿Cuál dice usted? ¿Esta? Sí, ese pedazo me perdí. O sea, Ok, sacamos el W3. ok, listo. ¿Qué pasa aquí? Fíjese que nosotros tenemos, ay, ya que aquí esto se me volvió como un desorden, Sacamos de las velocidad. ecuaciones. Listo, ahora sí. Ok, vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Volvamos. Resulta que, a ver, primero hallamos omega 3. ¿Listo? Para que
no se me pierdan. Omega 3 es la velocidad que tiene el triángulo. El triángulo va a ser un solo eslabón, porque al unir los cuerpos, pues se me convierten los puntos se me convierten en un solo cuerpo. Entonces, para hallar omega 3 necesitamos la velocidad de dos puntos de ese eslabón relacionados entre sí. Tenemos A y tenemos B, por lo tanto, pues con esos puntos podré hallar la velocidad angular. Ahora, pasa lo mismo cuando quiero hallar la de C. Fíjense que la de C tiene una relación con A. Por lo tanto, yo puedo relacionar la velocidad de C con respecto a en relación con la velocidad de giro, ¿sí? Porque el caso de cómo vea yo C cuando me paro en A, va a depender de cómo esté girando aquí este triangulito, ¿cierto? Entonces, por eso hicimos la velocidad de C con respecto a A es igual a la velocidad angular, la velocidad de giro del eslabón 3, de todo el triángulo, por la distancia. Acuérdense que aquí siempre usamos una distancia. Y la distancia era esta de acá. Este eslabón que ahí en el diagrama me lo llamaban C minúscula. Entonces, de ahí es que sale esa C minúscula que vale 15,6 metros. ¿Listo? Entonces, al multiplicar, me queda que es 2,18 metros por segundos. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo poner aquí 2,18 porque estamos usando una escala. ¿Listo? Entonces, a mí la escala me dice que debo usar más bien 1,1 centímetros. Ay, no. Bueno, esto de aquí debería ser en mi escala 1,1 centímetros. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Ok. Ahora, ¿hacia dónde dibujo ese 1,1 centímetro? Porque yo lo puedo dibujar hacia arriba o hacia abajo. Iría hacia arriba, ¿no, profe? ¿Por qué? No sé, profe, por el signo, por el positivo signo de la velocidad. El profe le digo que como quería hacia abajo por las direcciones que tienen los otros vectores respecto al triángulo, ¿se me va a entender? Sí, exacto, sí. Iría hacia abajo. Está bien lo que dijeron ambos. Va hacia abajo, pero el muchacho que me dijo, si sigue el sentido de la velocidad, fíjese que C con respecto a iría siguiendo este sentido, ¿sí? Esta flechita, entonces pues iría hacia abajo. Ok, entonces dijimos que la velocidad de C con respecto a la íbamos a medir sobre la recta que estoy trazando en amarillo, ¿sí? Y va a medir 1,1 centímetros hacia abajo, ¿sí? Hacia acá. Esa va a ser su velocidad de C con respecto a... O sea que la velocidad de C, ¿cómo la puedo hallar? Si es la suma de A más la relativa entre C y A. Trazando un vector desde el inicio del vector A en el punto C hacia la punta del vector C de la velocidad relativa C con respecto a A. Exacto, entonces inician en la punta de A y terminan en la relativa, ¿sí? En la flecha de la relativa. Muy bien, ¿cómo es su nombre, muchacho, me dijo? Mauricio Suárez, Henry Mauricio Suárez. Ah, el mismo, ok. Mauricio Suárez. Listo, entonces sí, lo ponemos aquí. Ya, inicio en C y termino en A. Ya lo voy a poner de otro colorcito. Un rojo para que se nos vea. Entonces, esta de aquí sería nuestra velocidad en C. Y lo que mida, pues lo tendré que pasar a la escala absoluta, la escala, bueno, que estamos usando. Entonces, miden ahí la velocidad de C y me hacen mejor. Y me dicen cuánto les da. En centímetros. Díganmela en centímetros primero.
Debe darle, si no estoy mal, como cercano a 2 centímetros, 2, algo de centímetros. 2.2, profe. 2.2 centímetros. ¿Y esto cuánto daría en la escala real? 4.4 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Listo? Ok, entonces les voy a mostrar por lo menos un error que habíamos cometido, que pensé que había sido con ustedes, pero es necesario que lo veamos para que se den cuenta de cuál es el error y no lo vayan a cometer también, ¿listo? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa si alguien dice, bueno, pues la velocidad de C es igual a la velocidad de A, ¿cierto? Más la velocidad relativa entre C y A. Y yo ya sé que la velocidad de A mide 6 metros sobre segundo y que la relativa mide 2,18 y lo suma. ¿Sí? Porque alguien podría llegar y decir, pues ya tengo los valores de ambos, ¿para qué me pongo a trazar esa recta ahí, a medirla y luego a pasarla de la escala real? Mejor lo sumo y ya. ¿Está bien? ¿Está bien hacer esto? No, profe. ¿Por qué? Sería como el doble del vector. ¿Sería como qué? Perdón. Pero, o sea, nos da muy diferente a lo que tenemos ahí en la escala, ¿no? Sí, pero ¿por qué nos está dando tan distinto? ¿Alguien sabe? Pues si no estoy mal, creo que por lo que pues estas velocidades son como términos escalares y no pues en la parte vectorial, que sería así la sumatoria. Exacto, muy bien, Mauricio. Hoy Mauricio ha sumado ya muchos puntos. Exacto, ¿listo? Entonces, porque una cosa es sumar escalarmente y otra cosa es vectorialmente. Recuerden que aquí vectorialmente se hace componente a componente. Entonces, de hecho, nosotros, la clase anterior, habíamos dicho que la velocidad de A tenía -5 en I y como 3 en J. Entonces, si le voy a sumar esta, fíjense que esta tiene todas la I y la J están negativas. Entonces, más bien, en vez de sumarlas, estaría yo restándolas cuando haga la suma de vectores, ¿no? Porque me quedará la I negativa. Ah, bueno, aquí tiene una I positiva, perdón. A la I negativa le voy a sumar una I positiva, pero miren que esta I positiva es bastante corta porque este vector aquí en X pues es bien chiquito, ¿no? Y la J es negativa, entonces más bien estaré restando ahí la J. Entonces, este vector C no lo puedo hallar sumando escalares. Esta parte de aquí estaría errónea, ¿listo? Entonces, esto de aquí, no. Sí, que ese fue pues uno de los errores que habíamos cometido con algún grupo que pues claro, es pareciera lógico, ¿no? Pareciera lógico decir pues tengo la de A y le sumo la de C, pues ¿cuánto es 6 más 2? 8 y ya. Pero resulta que nosotros tenemos que analizar esas velocidades de forma vectorial. Al hacerlo de forma vectorial toca hacer la suma de vectores, o si tienen las componentes de los vectores, pues empezar a sumar componente con componente, ¿no? I más I, J más J, K más K. Fíjense que yo dije acá otra cosa, que era que la velocidad de C era igual a la de C con respecto a A, o a la de B más la velocidad relativa entre C y B. ¿Qué quiere decir eso? Que así como lo hice con A, pude haberlo hecho con B, ¿sí? O sea que yo aquí a la velocidad de B pude haberle trazado la recta amarilla, más bien. Entonces, sea como ustedes quieran hacerla, debería darles lo mismo. Si trazan aquí por la punta de B, la recta amarilla, ¿sí? Porque fíjense que la recta amarilla es esta, la que contiene a la velocidad de C con respecto a. Y que pues pude haber hallado
no la velocidad de C con A. O sea, aquí en vez de usar este eslabón C, hubiese usado la distancia del eslabón 3 y se hace el mismo procedimiento. ¿Listo? De hecho, incluso si trasladamos todas esas velocidades acá, debería lograr cerrar el polígono. ¿Sí? Aquí debería lograr quedarme, por lo menos, aquí me iba a quedar, qué sé yo, la velocidad de B hacia acá. Digamos que esta era la de B, la voy a dibujar así más grande para que alcance a cerrar. Y la relativa me iba a quedar hacia allá. Entonces todos los puntos están coincidiendo aquí. Quiere decir que desde el punto C hasta donde coinciden los puntos va la velocidad de C. ¿Listo? Entonces, por cualquiera de los dos lados debe darles igual. Y de hecho, si ustedes intentan hacer esto escalarmente, con la de B les va a dar como que 6, algo así. Entonces no está dando igual. En cambio, por aquí, pues si llegamos por ambos lados, esta recta debería medirles lo mismo, 2,2. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señora.